días, buenas tardes, ya dependiendo de donde tenga cada uno su punto de inflexión, si al mediodía o en la comida. Y vamos a dar ya comienzo al último acto, a la entrevista de esta jornada, de hoy, una jornada francamente productiva, y que vamos con un poco de tiempo, de retraso. Nos han dejado un poco menos de tiempo. Lo siento mucho, porque Antonio, que ahora presentaré, creo que tiene cosas muy interesantes que decir. Y voy a empezar ya, porque para intentar ahorrar y que poder oírte a ti, Antonio. Bueno, pues nos acompaña don Antonio Pitalozano. Antonio, podemos decir que ya los dos calificativos que yo pondría es un veterano y un experto en todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Él es matemático de formación, como persona inquieta, pues, y siguió formándose en multitud de másters relacionados todos con ciencia de datos e inteligencia artificial, tanto en universidades españolas como extranjeras. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por querer colaborar con Murcia Inteligente para la jornada. Vamos a hablar, lo que hemos comentado antes, porque además me parece un tema muy interesante, lo que se llaman bueno, no lo he dicho, perdón, actualmente estás trabajando como responsable global de consultoría y analítica avanzada en Telefónica Tech, IoT and Data, leído en español, ¿correcto? Correcto. Gracias. Bien, vamos a hablar de lo que se llaman las compañías Data Driven, que he dicho muy corto y ahora te dejo que lo expliques tú mejor. Son aquellas compañías que básicamente basan sus operaciones y su gestión en los datos, no solo en las intuiciones, ¿no?, y la responsabilidad de los gerentes y personas, sino también hacen mucho caso a todos los datos que puedan incorporar, ¿no?, en su información y sacar información. Pero ¿nos puedes dar una definición un poco más concreta y mejor de la que yo acabo de dar? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a estar aquí, agradecer a toda la organización el evento, el pedazo de evento que se ha organizado en estas magníficas instalaciones. Bien, cuando hablamos de compañías data-driven, no es un sí o un no, eres o no eres. Una compañía data-driven es aquella que en todos sus procesos funcionales, en todos los procesos de la propia compañía, introduce no solo el dato, sino el análisis en la toma de decisiones. Es decir, hay que tener datos, pero tienen que ayudarte a tomar las decisiones. Entonces, conforme vas incluyendo cada vez más procesos dentro de esa visión data-driven, es cuando tu madurez como compañía data-driven va creciendo. Entonces, puedes empezar con poquitos datos y pocas decisiones en pocos procesos hasta que ya toda tu organización tome decisiones basadas en datos. Y para eso, pues, obviamente, las tecnologías de inteligencia artificial son las que realmente te ayudan a poder abarcar todos los procesos de la compañía. Tomar la decisión en base a los datos tendrá unas ventajas, ¿no? Y esas ventajas serán que es más acorde a lo que el mundo te rodea, ¿no? Ya no te basas tan solo en la intuición o en la experiencia que puedas tener, sino que tienes una realidad al lado. Bien, la intuición y la experiencia son fundamentales, Exacto. son Eso básicas. Es lo que quería señalar. Eso no puede desaparecer. De hecho, el empresario, el empleado, el mando intermedio que conoce su negocio, realmente tiene esa intuición de cómo funciona el mercado. También es cierto que estamos viviendo en un momento en donde los cambios son muy rápidos, la percepción del consumidor cambia, nuestros hábitos, nuestros gustos. Bueno, no hay más que ver lo que pasó el año pasado con el COVID, pues hemos cambiado todos, hemos evolucionado. Y la experiencia todavía te ayuda a entender el mercado, pero a lo mejor no eres capaz de captar los cambios tan rápidos que estamos siguiendo. Entonces, ahí es cuando los datos te ayudan, porque el dato bien analizado te puede ayudar o bien a asegurar tu decisión, porque efectivamente están siendo consecuentes a tu experiencia, te están indicando que efectivamente lo que tú piensas es correcto, o son una llamada de atención cuando identifican patrones de comportamiento diferentes, contrarios a tu experiencia, contrarios a tu intuición. Y eso está pasando en muchos modelos de negocio en donde las cosas están cambiando, el consumidor funciona de determinada manera diferente, los procesos productivos se están haciendo de diferente forma y eso está ayudando a crear ventajas competitivas en este cambio. ¿Y qué crees tú o qué piensas dónde tienen el foco puesto actualmente las empresas privadas y también la administración pública en este ámbito? Pues es una buena pregunta. Bueno, nosotros acompañamos a muchas compañías en su transformación data-driven en diferentes grados de madurez, así que nos podemos encontrar que hay empresas que están todavía muy incipientes planteándose cómo empiezo yo a utilizar esto del Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, y hay otras que están mucho más avanzadas. Pero si hablásemos un poco del momento actual, ¿dónde están realmente poniendo foco el grueso de las compañías? Pues nos encontramos que es muy diferente el sector privado del sector público. El sector privado, en general, ya ha hecho pruebas, muchas, sobre todo las grandes empresas y las medianas, ha hecho pruebas con la inteligencia artificial, ya ha visto el valor que tienen y ahora están, sobre todo, muy centrados en capturar datos dentro de todos sus procesos,
procesos logísticos, de facturación, de producción, fabricación, cualquier proceso que tengan ahora es susceptible de generar datos. ¿Y eso cómo se está haciendo? Principalmente, si son procesos tradicionales, físicos, con sensórica. Es decir, están sensorizando, bueno, lo estamos viendo en la región, estamos sensorizando hasta los campos de cultivo para ser más eficientes. Y si son procesos digitales, bueno, pues aprovechamos precisamente la digitalización para que ese proceso me permita capturar información. Es decir, la empresa privada ahora se ha dado cuenta que para extraer el máximo valor de inteligencia artificial no solo valen los datos que ya tienen que capturar más. Claro, por otro lado, la administración pública está con otras problemáticas. Claro, a lo mejor no han hecho tantas pruebas con la inteligencia artificial, sí que pues Hacienda ha hecho muchísimas, tráfico, etcétera, pero la mayoría de la administración pública pues era muy celosa de los datos, son datos muy sensibles y hay que tener otro tratamiento mucho más adecuado. Entonces, la administración pública está principalmente centrada en ahora mismo compartir información, el poder enriquecer la información de sanidad con la información pública del censo para poder ofrecer a todos los ciudadanos mejores productos y servicios. Open data, ¿no? Claro. Y aquí es donde los riesgos son diferentes, porque claro, la información es mucho más sensible, es mucho más crítica, y la administración pública está centrada ahora mismo en procesos de gobierno del dato, de realmente controlar y gobernar la información, quién puede acceder, para qué información se puede publicitar, qué información puede estar a disposición del ciudadano para que realmente le pueda facilitar y cómo protegerla para evitar un mal uso. Entonces, realmente vemos que hay como dos focos diferentes en función de la empresa privada y pública en general. Sí, sin duda, todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Hay que disponer de datos, pero luego también esos datos acarrean un peligro que sería materia de otra jornada casi. Totalmente. Para ver su seguridad, ¿no? Bien, pero yo te intuyo también que, en general, hemos hablado de grandes empresas, pero también las pequeñas empresas pueden aspirar a ser una Driven Data, ¿no? Entonces, por eso te digo, me gustaría, ¿qué consejos darías a alguien para comenzar a realizar esa transformación, ¿no? Hacia el Data Driven? Una empresa mediana, pequeña, una pyme. Bien, una empresa pequeña, mediana, pues siempre puede empezar con algún caso de uso sencillito, que pueda poner en valor, sobre todo para entender y comprender para qué sirve el Big Data, para qué sirve la inteligencia artificial, cómo le puede ayudar en su negocio. Pero sí que es cierto que para realmente extraer el máximo valor y poder aplicarlo a tu compañía, no te valen las recetas de otro, no te valen las soluciones de otra empresa, porque tu negocio es diferente, tu negocio es propio, tu negocio se basa en tus datos. De forma que yo siempre lo que recomiendo es que hay que hacer un plan. Hay que hacer un plan de transformación data-driven. Claro, a veces dicen, bueno, pero yo es que quiero ya la inteligencia artificial. Yo siempre les digo lo mismo. Cuando tú te vas a construir una casa, ¿por dónde empiezas? Pues llamas al arquitecto y le pides que te haga un proyecto. No llamas al albañil y contratas ya y compras los ladrillos y lo juntas todo y a ver qué sale. Necesitas un plan. Porque una vez que tienes esa hoja de ruta que te va a permitir desplegar los casos de uso e ir desplegando dentro de la compañía toda esa inteligencia artificial, es cuando realmente le vas a sacar partido. Si no, pues vas a ir haciendo pruebas, que están bien para ir testando, pero no vas a llegar realmente a poder crear esa inteligencia artificial que sea diferencial, que realmente te aporte a tu negocio, porque hay que hacer muchos cambios dentro de la compañía. Sí, entiendo que efectivamente, los cambios son tan importantes que lo puedes llevar a aplicar a cualquier empresa, pyme pequeña, pero lo que es fundamental no es coger la primera medida que te llega e implementarla, sino tener un objetivo que tienes que llevar. Bien, y dentro de eso, precisamente, ¿qué factores podría tener una pyme, ¿no? Una empresa en general para elegir esos casos de uso donde empezar a aplicar? Bien, para elegir esos casos de uso, realmente hay que ver dos grandes dimensiones. La primera dimensión es el impacto económico. Y eso una empresa más o menos puede valorarlo. Este caso de uso que estoy implantando en mi proceso logístico, en mi proceso de fabricación, en mi proceso de gestión de clientes o de recuperación de deuda, ¿qué me aporta? Bueno, pues los ejes fundamentales es ver cuántos ingresos te puede aportar, cuántos costes te puede hacer reducir o qué riesgo te está ayudando a mitigar, que también es importante, que a veces se nos olvidan los riesgos. Pero después, la otra dimensión fundamental es la dificultad de implantarlo. Y aquí muchas veces nos centramos en el aspecto tecnológico, que es importante, es fundamental aplicar tecnología, como se ha hablado hoy de muchísimas tecnologías muy potentes que están actualmente en mercado, pero también son muchísimas. Y sobre todo la madurez de la propia empresa para asimilar esa tecnología. Pero ya no solo está la tecnología, está el talento. También hemos hablado mucho de talento. Tienes que incorporar el talento a tu compañía, pero también lo tienes que hacer madurar dentro de tu compañía para que conozca tus procesos, que se habitúe a tus formas de trabajo. No es contratar a personas y las siento y ya trabajan.
Pero dices, bueno, ya tenemos tecnología y talento. ¿Qué más? Los datos. También hemos hablado hoy en varias ponencias sobre lo importante de la calidad de los datos y de la cantidad de los datos. Claro, los datos per se no están ahí flotando en tu empresa. Has tenido que tener procesos de captura, de almacenamiento, de tratamiento, de limpieza, como estaban comentando, y después hay uno que para mí es el más fundamental y es la organización y cultura. Es decir, yo voy a construir una solución de inteligencia artificial, pero ¿están mis empleados preparados realmente para utilizarla, para sacar valor de esa solución? Bueno, pues eso es algo que es fundamental testar. Entonces, para poder elegir un caso de uso, pues primero el aporte que me va a dar. Cuanto más me aporte económicamente, pues mejor en mi cuenta de resultados. Quiero esa ventaja competitiva. Pero segundo, tengo que ver que el caso realmente no impacte excesivamente, demasiado, de forma compleja en esos 4 pilares que hemos comentado. Tengo que más o menos tener madura la tecnología, tener maduro el talento, tener maduros los datos y tener madura mi cultura. Así que yo en mi recomendación siempre empezaría por casos de uso que impacten poco en la compañía en esos 4 ejes. Es decir, que sea una tecnología más o menos cómoda, más o menos testada, más o menos madura, con la que me sienta confortable, que intente utilizar talento interno que ya conozca en la casa, que esté formándose y que tenga experiencia en esas tecnologías, que después utilicemos los datos que ya tengamos y que pensemos en datos que sean fácilmente capturables y que sean propios de nuestro negocio, y que además intentemos elegir esos casos de uso o esas áreas donde vayamos a impactar, donde ya haya un interés por la inteligencia artificial, que ya haya alguien que evangelice y vaya a empujar el proyecto, porque si intentamos incluirlo en algún departamento que es reacio o que no lo conoce, el desconocimiento puede ser un factor de freno muy importante. Y ahí es donde, cuando uno a lo mejor no es capaz realmente de medir cuál es la madurez que tengo yo como empresa, porque a lo mejor no conozco el mercado, no conozco realmente el universo como para ser capaz, es donde muchas empresas pues piden ayuda. Oye, necesitamos ayuda para, primero, entender dónde estamos, segundo, que nos ayudéis a identificar esos casos de uso que hay que priorizar, y tercero, muy importante, que podamos establecer ese plan, que podamos abarcar lo que es el desarrollo. Y ahí es donde nosotros particularmente pues ayudamos a muchas empresas, porque es algo que ya hemos vivido. En Telefónica pues tuvimos que hacer nuestro plan de transformación. Bueno, si alguien piensa en Telefónica hace 20 años y piensa ahora en Telefónica, pues no se parece en nada. Y esos aprendizajes que hemos tenido en nuestra propia transformación, y errores, que también hemos tenido muchos, y desarrollos que hemos tenido que hacer, como por ejemplo Guaira, para crear una aceleradora de empresas, que hoy por ejemplo hemos tenido una empresa que está en nuestro programa de aceleración aquí en el evento y nos sentimos muy orgullosos de los proyectos que hacen. Pues todo eso ahora lo ponemos a disposición precisamente de nuestros clientes empresas para ayudarles en ese camino de transformación, que si bien no podemos hacerlo por ellos, sí podemos ayudarles a acelerarlo. Perfecto. Bien, muchas gracias. Una explicación muy detallada. Gracias. Muy bien, yo creo que sirve una buena guía para que las empresas puedan tomar nota. Y ahora ya, muy brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, ya me lo están diciendo, pero me gustaría también mencionar un tema que creo es importante, es el fracaso, porque estas cosas a veces pueden fracasar o no, la gestión del fracaso, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo intentamos minimizar el fracaso en los proyectos de ciencia de datos? Y te doy 1,5 minutos. Perdón, según me dan a mí. Bien, por desgracia, y son estudios de grandes consultoras a nivel mundial, más del 90% de los proyectos que se hacen en inteligencia artificial fracasan. Más del 90%. Y muchas veces se piensa en la tecnología porque la tecnología es inmadura, porque está evolucionando, porque hay muchísima tecnología. Bien, ya la tecnología empieza a ser madura, así que no suele ser el problema. A lo mejor elegirla. Pero si hay, bueno, pues si tienes partner con los grandes hyperscalers, Google, Amazon, Microsoft, con IBM, etcétera, pues te puede ayudar a poder elegir la tecnología. Si no los tienes, bueno, pues apóyate en alguien que los tenga y ahí podemos ayudar. Pero después está el talento, que también es escaso, que vemos que se lo rifan todas las compañías y está empezando ahora, como han comentado en el panel anterior, a crear muchísimas formaciones que llevan ya unos años y ahora están potenciando con muchos más máster y grado en la ciencia de datos porque es necesaria, pero también sigue siendo escaso. Y el problema es que todavía no es maduro. Entonces, muchas veces los proyectos fallan porque estamos poniendo a gente recién licenciada, recién graduada, a hacer proyectos sin una supervisión en una empresa porque la propia empresa no tiene madurez. Y al final vamos al foco principal. ¿Por qué falla todo eso? Porque a lo mejor a la empresa le falta esa madurez para instaurar esta tecnología. Sabemos que es una tecnología que no está dentro de las empresas, que hay que instaurarla, y eso no va a ser fácil. Si haces un proyecto y fracasas, si el proyecto era pequeño, no pasa nada, puedes hacer otro. Pero si el proyecto era importante, el problema que te encuentras es
que ya la compañía es reacia a intentar otro proyecto similar. Entonces aquí mi recomendación siempre es o una de dos, o haces proyectos muy pequeñitos, muy acotados, donde vayas avanzando poco a poco y que gran parte del éxito no sea la propia inteligencia artificial, sino el aprendizaje, la evolución cultural, el desarrollo del talento, el conocimiento de nuevas tecnologías, que eso es fundamental, o apóyate en alguien experto que lo lleve haciendo en muchas empresas que te va a ayudar a establecer todo el plan. Porque si tú vas cogiendo las piezas tú solo, es decir, si tú quieres hacer arquitecto de tu vivienda, pues tú puedes contratar al albañil, al electricista, pero como no tengas claro todo el plan y cómo hacerlo, pues no sabemos qué vas a construir. Entonces apóyate en alguien que te guíe con la visión global, que es importante. Sí. Pruebas pequeñas para iniciarte, como además Siempre. has dicho en la pregunta anterior, para evitar así grandes fracasos y grandes frustraciones dentro de la empresa y sobre todo apoyarte en expertos de verdad, expertos que ya tengan a sus espaldas implantaciones en distintas empresas y que ya sepan por dónde tienen que canalizar para evitar esos fracasos. De acuerdo, pues ya no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Antonio. Me hubiera gustado un poco más, pero bueno, es lo que suele pasar siempre en unas jornadas, en las últimas fases, ¿no? de una jornada, que siempre te van quitando tiempo. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Antonio. Como comentaba, nosotros ya terminamos esta entrevista y creo que ya damos paso, si no tengo mal el programa, a la clausura de la jornada. Muchas gracias.